que es novedades en el tratamiento de taquicardias y taquiarritmias. Bien, todo lo que es el manejo de taquicardias y las taquiarritmias en sí están también dentro de lo que es el protocolo de soporte avanzado de vida que da el AHA, ¿no? La Asociación Americana del Corazón. Con respecto a lo que son novedades, las novedades vienen ya la modificación a partir del año 2018, porque las guías, como les había dicho, se publican cada 5 años, en el 2015, y vienen reactualizaciones cada 2 o 3 años. ¿Ya? Primero, lo que es importante es saber qué cosa es una taquicardia y qué es una taquiarritmia, ¿no? ¿Qué se entiende por taquicardia? Es el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sobre cuánto? Mayor de 100, ¿no? Se considera taquicardia. Muy bien, ¿y una taquiarritmia? ¿Viene a ser lo mismo? A ver, cuando yo voy a evaluar a un paciente en ámbito hospitalario, prehospitalario, ¿no? Determinamos y controlamos funciones vitales, ¿no? Y colocamos el saturador o de repente examinamos mediante pulso periférico el patrón cardíaco, la frecuencia cardíaca, y encontramos una frecuencia cardíaca mayor de 100, ¿no? Y esta frecuencia cardíaca de repente lleva un ritmo regular, y que se manifiesta en el monitor con una frecuencia cardíaca, por ejemplo, de 110 constantemente, 110. Eso yo podría hablar y determinar de que se trata de una taquicardia rítmica, ¿no? Que sigue un patrón. Pero de repente encuentro un patrón cardíaco, empieza, en el monitor lo puedo ver, dice 110, después sube 130, baja a 120, de repente llega un momento en que es normal y después comienza a subir de nuevo. Es arrítmico, pero la tendencia es a que sea una taquicardia, por lo que se encuentra por los valores, ¿no?, mayores a 100 latidos por minuto, ¿no? Entonces hay una gran diferencia en lo que es una taquicardia y taquiarritmias, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ver? Las taquicardias generalmente están relacionadas con el impulso del nódulo sinusal, ¿no? Y las taquiarritmias ya relacionadas con impulso sinusal, pero que ya presentan algún tipo de enfermedad del seno. O sea, hablamos del seno, de conducción del seno auricular, ¿no? Bien. ¿Qué es una arritmia? Toda alteración del ritmo cardíaco normal o ritmo sinusal, ¿no? Con una frecuencia cardíaca que es lo normal, que va desde 60 a 100 latidos por minuto, donde hay una presencia de onda P y el intervalo RR es regular. Y esto netamente se aprecia en un EKG, en un electrocardiograma, ¿no? Como conceptos, taquicardia, una definición tradicional de la taquicardia es el ritmo que origina una frecuencia ventricular mayor de 100 latidos por minuto, ¿no? Una taquiarritmia, el término taquiarritmia regularmente hace referencia a las variantes no sostenidas y sostenidas de taquicardia que tienen un origen a partir de focos en el miocardio o circuitos de reentrada, ¿no? Entonces, lo que les había dicho, una taquicardia más de los 100 latidos por minuto, ¿no?, que también puede corresponder a un ritmo sinusal, por ejemplo, si se tratara de esfuerzo físico o por fiebre, ¿no?, cuando no haya existencia de enfermedad cardíaca, y una taquiarritmia donde se mantienen parámetros o patrones mayores de 100, pero que no es constante, que no mantiene un ritmo constante, ¿no?, que puede subir o bajar en determinados momentos o en determinadas condiciones. Para poder saber esto, hay que saber un poquito de anatomía y un poquito de fisiología cardíaca, ¿no? ¿Cómo es la conducción eléctrica en un corazón normal? Dice, ¿no? Hay que entender de que nosotros naturalmente tenemos, o existe en el corazón, dos nodos de entrada que van a regulan el patrón cardíaco, regulan la frecuencia cardíaca. El principal, y uno de los principales, es el nodo del seno auricular, ¿no? Este nodo es el que va a determinar la conducción eléctrica hacia las aurículas y conduce hacia el nodo aurículo ventricular. El nodo del seno auricular
corresponde dentro del diagrama de un electrocardiograma a la presencia de la onda P. Y eso ustedes tienen que saber determinarlo al momento de que van a mirar o observar un EKG, un electrocardiograma, ¿no? Porque la presencia de onda P indica de que la entrada o el estímulo eléctrico está siendo conducido o está conducido por el nodo auricular, ¿no? De ahí esto se transmite al nodo auriculoventricular, donde la reentrada, o mejor dicho, la transmisión de la energía o de la parte eléctrica, transmisión eléctrica, va hacia los ventrículos, ¿no? Para después llegar hacia la zona de las fibras de Purkinje, ¿no? Haz de His, fibras de Purkinje, ¿no? Y así se estimula todo el corazón mediante una red eléctrica, ¿no? Donde se estimula aurículas y para el llenado de sangre a los ventrículos, y se estimula los ventrículos para su expulsión. La secuencia de despolarización cardíaca, ¿no? El impulso nace del nodo sinusal, apareciéndose a través de las aurículas hasta llegar al nodo aurículo-ventricular, ¿no? Aurícula, nodo aurículo-ventricular, ¿no? Allí sufre un retraso de 0,12 segundos y luego sigue la conducción al haz de His. Haz de His. Todo este es el haz de His para después transmitirse a las ventrículas. Se despolariza, ¿no? El sistema intraventricular y el impulso se propaga por la rama izquierda del haz de His, despolarizando la masa muscular del ventrículo izquierdo. Recordemos también anatómicamente que el ventrículo izquierdo es más grueso que el ventrículo derecho. Por lo tanto, cuando se transmite la energía, aquí va a sufrir un ligero atraso. Continuando luego con la despolarización del haz de His, ¿no? Hacia la parte derecha. Bien. ¿Cuáles son las características electrocardiográficas de un corazón normal? Vamos a observar. Acá está. Dentro de un electrocardiograma que nosotros podemos interpretarlo como normal, siempre tiene que haber presencia de la onda P. La onda P fisiológicamente representa la activación de las aurículas y está regido entonces por el nodo sinusal, ¿no? Presencia del complejo QRS, ¿no? Esto tiene que ver ya en relación a la activación de los ventrículos, ¿no? Viene una parte de reposo y nuevamente la reactivación con presencia de onda T. Nosotros podemos tener ondas, segmentos e intervalos, ¿no? El segmento o intervalo PR, perdón, el intervalo PR representa desde la onda P hasta la primera depresión, que viene a ser la zona Q, ¿no? Esta es la parte negativa de la onda, que se está refiriendo a todo lo que es el movimiento o el complejo QRS, ¿no? El segmento ST viene a ser el descanso o la repolarización que van a transmitir nuevamente los ventrículos para luego observarse mediante una onda T, ¿no? ¿En qué pacientes las arritmias implican un mayor riesgo? ¿No? Siempre uno se pregunta, ¿no? ¿Uno puede tener arritmia cardíaca normal? ¿Sí? ¿Nosotros podemos tener en algún momento arritmias cardíacas o no? Claro que sí. ¿En qué momento? A ver. ¿En qué momentos nosotros podemos sufrir eventualidades como trastorno? No trastorno, sino eventualidades como taquicardias, por ejemplo. A ver. Cuando haces actividad física, muy bien. ¿Qué más? Cuando tienes emociones también muy fuertes, como por ejemplo tú estás caminando con tu celular y de repente alguien ¡fra!, te lo arrebató. ¿Tú cómo te quedas? ¡Ah! Haces una gran descarga de adrenalina, ¿no? Y por consiguiente hay un patrón cardíaco aumentado. ¿Cuándo más? Esas son emociones positivas, ¿no? Emociones fuertes. Y en otro tipo de emociones, por ejemplo, te dicen, ¿no? O te dan la sorpresa, ¿no? Te llegó tu estado de cuenta del banco, donde tú tenías que estar pagando de repente 250 soles y te viene por 1000 soles. ¿Cómo te pones? ¡Ah! Rabiosa, ¿no? Yo nunca hice este desgaste, que tanta cosa. Y tu patrón cardíaco también puede subir, ¿no? Y también al revés. Si hay estímulos cardíacos aumentados, hay estímulos cardíacos disminuidos. ¿En qué momento? ¿En qué momento nuestro patrón cardíaco se siente afectado y realiza latidos cardíacos menores de los normales? Cuando dormimos, cuando estamos muy cansados.
Si yo tengo un patrón cardíaco normal de 70, al momento que yo voy a realizar o me voy a dormir, mi patrón cardíaco disminuye y posiblemente llegue a un valor de 58, 56. Y en ese instante, dentro de los parámetros normales, ¿no?, valores menores a 60 están dirigidos o diagnosticados como bradicardias. Pero es algo fisiológico, ¿no? ¿Por qué? Porque muy aparte de los estímulos eléctricos que nosotros conocemos, el corazón está regido también a través del sistema nervioso central, ¿no? Y está inervado por una rama parasimpática y una rama simpática, ¿no? Los dos hacen un tiro y afloje para mantener un patrón cardíaco entre 60 y 100. Por eso hay un gran margen de lo que es patrones cardíacos regulares. Por debajo de 60 se dice que ya son considerados como bradicardia, y por encima de los 100 hay que considerarlos como taquicardia. Pero no todas las personas manejan ese patrón normal. Hay personas, generalmente los atletas, que conservan un patrón cardíaco de 52 o 50 latidos por minuto. Y sin embargo no deja de ser una enfermedad, sino que ese es su patrón que ellos manejan. Han desarrollado tanto el corazón sin necesidad de realizar hipertrofia ventricular, ¿no? Un corazón atlético se le llama eso, donde ya su patrón cardíaco es regular y es constante por debajo de lo normal, ¿no? ¿Ustedes saben quién fue Indurain? El ciclista, el gran ciclista español Indurain, Pablo Indurain creo que se llamaba. No recuerdo bien. Ganador del Tour de Francia, del Giro de Italia, la Vuelta a España, no sé tantas veces. Indurain le hacen un estudio cardiológico. Indurain tenía un patrón cardíaco de 48, ¿no? Atleta, él. Cuando le hacen el estudio fisiológico de su corazón, no determinaban que tenía ningún tipo de enfermedad, ni que tampoco había desarrollado alguna hipertrofia ventricular, sino que sencillamente ese corazón estaba tan desarrollado y era más grande de lo normal, que podía trabajar a un ritmo constante, mientras otros desarrollaban, ¿no?, patrones cardíacos de 120 o 130, él desarrollaba patrones cardíacos de 70, como una persona normal. Y de ahí venía su gran resistencia física, ¿no? Para él era desarrollar un esfuerzo físico era de lo más normal, pero mientras para otros no, para otros era un desgaste, consumir oxígeno en una manera indiscriminada, y por eso se cansaban. Ustedes saben y deben de saber, desde el punto de vista fisiológico, que nosotros somos productores de gases, ¿o no? Un montón de gases, producimos un montón de gases, ¿sí? ¿De qué gases producimos? Aparte de los intestinales, ¿eh? No me hables de esos gases. El CO2, así es, nosotros emitimos CO2, ¿no? Constantemente emitimos CO2. A cambio de eso, de que nosotros emitamos el CO2, nosotros captamos el aire y solamente consumimos, ¿qué cosa? El oxígeno, ¿no? ¿Y por qué consecuencia nosotros tenemos que eliminar CO2? ¿Saben eso ustedes lo que es la combustión perfecta? ¿Alguna vez ustedes han visto un auto nuevo, nuevecito? Lo encienden, gasolina de 98 si es que desean, llenado de agua adecuado, encienden el carro y por el tubo de escape comienza a salir gotas de agua y emisión de CO2, ¿no? ¿Han visto alguna vez que bota agua, no? ¿Por qué bota el agua? Porque eso es parte de una combustión perfecta. El ser humano realiza combustión perfecta, ¿no? Nosotros quemamos la energía que viene a través de nuestros alimentos, ¿no?, con un comburente. Por si acaso el oxígeno no es combustible, es un comburente, ¿no?, que ayuda a generar o acelerar un proceso con el cual energía, ¿no es cierto?, que está generalmente relacionado con la glucosa. ¿Por qué? Porque nosotros transformamos todos nuestros alimentos ¿en qué? En glucosa, ¿no? Comburente ingresa el oxígeno, quema esa energía y lo transforma ¿en qué? En CO2 y agua. Y ahí viene eso, ¿no? ¿Y por qué tengo que relacionarlo esto, no? ¿Por qué tengo que estar hablando de combustión y no? Porque tiene que ver bastante con lo que respecta a lo que es la inervación del sistema simpático y parasimpático, ¿no? ¿En qué pacientes las arritmias implican un mayor riesgo, no? Dice, antecedente de infarto agudo de miocardio e insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Si yo tengo un corazón dañado, ¿podrá trabajar adecuadamente? No, de hecho, el infarto se tendría que determinar en qué zona ha sido para ver qué daño ha provocado. Si provoca un daño ventricular, entonces las arritmias generalmente serán
las taquicardias generalmente serán arrítmicas, ¿no? Insuficiencia cardíaca, ¿no? Quiere decir de que ese corazón ya es insuficiente para bombear una determinada cantidad de sangre que tiene por desplazar, ¿no? El ventrículo se puso tan grueso, la masa muscular izquierda se puso tan gruesa, que al momento del desplazamiento es insuficiente, no trabaja adecuadamente, ¿no? El ejemplo más práctico de una insuficiencia cardíaca es cuando ustedes, por ejemplo, se compran una truza, el elástico aprieta muy bien, y con el tiempo el elástico se vuelve flojo, ya no realiza ya la compresión adecuada. Similar sucede con esto de insuficiencia cardíaca, ¿no? El músculo se desarrolla tanto que no permite una buena relajación, una buena compresión. Por eso que dice que el factor de eyección ventricular tiene que ser menor a 40. Si es menor a 40, la falla se está estableciendo y produce taquicardias, ¿no? O puede producir también, en el peor de los casos, bradicardias, ¿no? Ahí están viendo ya las arritmias de por sí que se puedan presentar. En el síndrome coronario agudo e insuficiencia cardíaca descompensada, también similar, ¿no? Síndrome coronario generalmente lo relacionamos con las anginas, y las anginas posiblemente sean presencia de bradicardia, ¿no? La cardiopatía estructural de fondo, valvulopatías estenóticas, también las relacionamos con las arritmias cardíacas que pueden ser presentes como taquicardia, ¿no? Siempre es importante tratar al paciente, no solo la arritmia, dicen, ¿no? Claro, hay que ver cuál es el fondo, qué es lo que está provocando la arritmia, en este caso una taquicardia o una taquiarritmia, ¿no? Si los antecedentes son estos, pues entonces hay que tratar de establecer el patrón de cuidado con respecto a la enfermedad, ¿no? ¿De qué va a depender que una arritmia sea tolerable o no? Dice, ¿no? Velocidad, el origen, de dónde venga, la función ventricular, si existe o no existe una cardiopatía isquémica, hay o no hay una valvulopatía y las patologías asociadas, ¿no? Generalmente, casi lo que es función ventricular y cardiopatía isquémica vienen acompañadas de patologías asociadas como la hipertensión arterial, ¿no? La hipertensión arterial genera al tiempo muchas de estas enfermedades, ¿no? Por eso es que es importante que el paciente que es hipertenso no solamente se tenga que estar controlando con pastillas nada más, tiene que acudir siempre al cardiólogo para realizarse función cardíaca, cómo se encuentra ese corazón, de qué tamaño está, cómo está funcionando, funciona adecuadamente o no funciona adecuadamente. Taquiarritmias, ¿no? Vamos a ver lo que son las taquiarritmias, y dentro de las taquiarritmias más conocidas nosotros tenemos la taquicardia ventricular, ¿no? Y la taquicardia supraventricular. ¿A qué se le llama taquicardia ventricular? Aquella taquicardia que tiene como origen a los ventrículos, o sea, cuando el impulso está naciendo prácticamente el nodo auriculoventricular, ¿no? Regido o casi anulado el nodo auricular, y la taquicardia supraventricular cuando el impulso viene, como su nombre mismo lo dice, supraventricular, por arriba de los ventrículos se encuentran las aurículas, ¿no? Entonces viene el nodo sinusal. Una definición: son ritmos rápidos con frecuencias superiores a 100 latidos por minuto. Existen 3 pasos para poder diagnosticar adecuadamente el tipo de taquiarritmia, ¿no? 3 cosas importantísimas. El primero va a ser el ancho del QRS, ¿no? Nos va a determinar el origen, el ritmo, si es regular o irregular, y la posición o morfología de la onda P. En las taquicardias muchas veces no puede haber onda P, ¿no? Si no hay onda P, estamos sospechando rápidamente de que se trata de una taquicardia ventricular. Y ojo, toda taquicardia ventricular puede ser fatal, porque siempre va a terminar en taquicardia ventricular sin pulso. Y la taquicardia ventricular sin pulso, ¿qué cosa es? Es un paro cardíaco, ¿ya? Es un ritmo de parada cardíaca, ¿no? Vamos a ver, el ancho del QRS, ¿no? Permite clasificar las taquiarritmias en supraventriculares y ventriculares, ¿no? Y esto tiene implicancias tanto diagnósticas como terapéuticas, claro, porque tengo que ver el origen, ¿no? El origen para mí es importante. El ancho del QRS no da la seguridad de que el sistema de conducción está íntegro o no, ¿no? Y según la patología que también pueda tener de fondo.
La taquiarritmia de QRS estrecho, o sea, menor a los 0,12 segundos, implica que el sistema de conducción está íntegro, ¿no? Por lo tanto, el origen es supraventricular. ¿Y eso es favorable? Sí, porque generalmente estas taquiarritmias o taquicardias revierten fácilmente, ¿no? Pueden revertir por algún tipo de maniobra, medicamentosamente, o de repente con el simple hecho de reposar. Pueden ser producto también de alguna intoxicación por drogas, ¿no? Los digitálicos ocasionan muchas veces las taquicardias supraventriculares, ¿no? Y también corresponden al manejo adecuado, ¿no? Muchas veces solamente estas taquicardias terminan en reposo, ¿cómo se llama? En vigilancia constante del paciente, ¿no? Revierten fácilmente y después el paciente va a su casa, ¿no? La taquicardia de complejo ancho, y esto sí es preocupante, mayor de 0,12 segundos, generalmente son ventriculares. Si es de origen ventricular, estamos hablando que toda taquicardia ventricular va a determinar o puede terminar siempre en taquicardia ventricular sin pulso, ¿no? Y esto generalmente va a terminar siempre en parada cardíaca. Y se originan por debajo del haz de His, salvo en los defectos de conducción, aberrancia por bloqueo de rama o síndrome de preexcitación. ¿Por qué es importante esto? Porque eso me va a determinar a mí la forma de tratamiento del paciente. Muchas veces van a necesitar terapia medicamentosa o de repente necesita terapia eléctrica, ¿no? Hay que tener bastante cuidado también con lo que respecta a terapia eléctrica, que les voy a mencionar dentro de un ratito también, ¿no? El ritmo es otra de las cosas que también tengo que ver. Es un ritmo constante, ¿no? Es un ritmo que sube y baja. Es un ritmo que no genera ningún tipo de implicancia en el aspecto del paciente, llámese en el metabolismo del paciente o no. El siguiente paso es fijarse si el ritmo es regular o irregular. Verificar la distancia RR, parámetros RR, ¿no? PQR, el punto con el RR. ¿Es rítmico o no? ¿Tiene la misma distancia o no? Si son irregulares, entonces eso lo vamos a determinar. El ancho del QRS es estrecho y es ancho. Recuerden ustedes, si era estrecho, ¿de qué origen es? Auricular. Por lo tanto, el ritmo va a ser regular, tipo de arritmia supraventricular. Si el ancho QRS sigue siendo estrecho, pero el ritmo es irregular, generalmente sigue siendo también acción de las aurículas, pero determina una patología que es la fibrilación auricular. Fibrilación auricular. Acuérdense, ancho del QRS. Tenemos dos tipos, estrecho y ancho. Estamos viendo el estrecho. El ritmo, si es un ritmo regular, supraventricular. Si es un ritmo irregular, fibrilación auricular. Y cuando hablamos de irregularidades con la fibrilación auricular, ¿habrá presencia de onda P? ¿Podrán identificar onda P? Mandan, ¿no? Nada. Ancho QRS, ahora ancho. Habíamos dicho, todo lo ancho corresponde a ¿qué? A la función ventricular. El ritmo también puede ser regular o irregular. Si es un ritmo regular, tipo de arritmia ventricular. Si es un ritmo irregular, hay que tener cuidado porque también se puede tratar de una supraventricular, pero con una reentrada ventricular. ¿Qué cosa quiere decir? Que en algún momento esta supraventricular puede llegar a ser ventricular también, porque el QRS sigue siendo ancho, ¿no? Presencia de onda P. Finalmente debe observar si existen ondas P. Siempre un ritmo regular tiene que estar precedido por una onda P, ¿no? Valorando su morfología y su relación respecto al complejo QRS. Dentro de lo que es la onda P hay que recordar, ¿no? La onda P tiene esta figura, ¿no? La mitad de la meseta, o sea, desde el punto medio alto, la mitad derecha corresponde a la activación de la aurícula derecha. Y el lado izquierdo corresponde a la activación de la aurícula izquierda, ¿no? Vemos, número de ondas P mayor que complejo QRS, hablamos de una taquicardia supraventricular. Número de complejos QRS mayor que ondas P, taquicardia ventricular. De los dos, ¿cuál es la que representa mayor riesgo? Siempre taquicardias ventriculares, ¿no? Nuevamente, miren, para que ustedes puedan tenerlo, esta es la presencia de la onda P
me va a dar el origen, o yo voy a determinar el origen de benignidad de la taquicardia, ¿no? Los números de onda P mayor que los complejos QRS, ustedes saben que la onda P tiene que ser precedida por un complejo QRS, ¿no? Pero yo en mi electrocardiograma observo que hay más ondas P que QRS, porque pueden existir, ¿no? Estoy hablando de una taquicardia supraventricular. Hay mayor número de complejos QRS que ondas P, taquicardia ventricular. Y eso sí me puede llevar a conllevar deterioro del paciente, ¿no? ¿Cómo clasificar las taquiarritmias? Por su origen, supraventriculares y ventricular, ¿no? Esto es una taquicardia ventricular, obsérvenlo, ¿no? Por el grosor del QRS ancho y QRS angosto. Acá, yo quiero que ustedes observen, ¿no? Este QRS es ancho o angosto. Ancho, por lo tanto, estamos hablando de una taquicardia ventricular. QRS, acá, ¿es angosto o es ancho? Mírenlo. Es angosto, bien angosto. Estamos hablando de que esto entonces tiene su origen ¿dónde? Supraventricular, por arriba de los ventrículos, ¿no? Hablamos entonces de una fibrilación auricular. ¿Donde hay presencia de onda P? No siempre. Y este es el algoritmo de taquicardia con pulso, ¿no? Porque hay que entender de que existen taquicardias supraventriculares y taquicardias ventriculares con pulso y sin pulso. De hecho, las taquicardias con pulso, el paciente no se encuentra en parada cardíaca. Cuando no tiene el pulso, sí hablamos de un paciente que esté en paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y vamos a analizar un poco. Algoritmo del taquicardia con pulso. El primer paso, evaluar si la frecuencia cardíaca es adecuada para el estado clínico. O sea, si hay deterioro del paciente. Yo tengo que observarlo, cómo se encuentra, cuál es la condición del paciente. ¿Hay trastorno de sensorio? ¿No hay trastorno de sensorio? ¿Hay hipoperfusión tisular o no hay hipoperfusión? ¿No? Los latidos cardíacos, ¿cómo se encuentran? ¿Se encuentran abolidos o no? ¿Hay de buena intensidad o no están de buena intensidad? Evaluar si la frecuencia cardíaca es adecuada para el estado clínico. Frecuencia cardíaca por lo general mayor o igual a 150 latidos por minuto, ¿no? Y acá sí determinamos de que existe una taquiarritmia. Taquiarritmia. Por debajo generalmente de los 150 hablamos de que esas taquicardias generalmente pueden ser de origen supraventricular, ¿no? Y son revertibles fácilmente, como les había dicho, ¿no? Pueden ser por otros orígenes, ¿no? Por origen de ingesta de droga, por origen de factor físico, ¿no? Algún tipo de emoción fuerte, ¿no? Estas revierten fácilmente, ¿no? La parte 2, identificar y tratar la causa subyacente, dice, ¿no? Vamos a ver, si nosotros determinamos cuál es el origen de la taquicardia, entonces podemos tratarla medicamentosamente o también podemos utilizar terapias eléctricas. Mantener la vía aérea permeable, ayudar en la ventilación según sea necesaria, ¿no? Siempre hay que determinar, acuérdense ustedes, ¿no? A nosotros, desde el punto de vista prehospitalario, nos enseñaron siempre, ¿no? Evaluar a tu paciente, y dentro de la evaluación del paciente, nosotros siempre utilizamos el ABCD, ¿no? Siempre utilizamos el ABCD, ¿no? Y dentro del ABCD, A es apertura de vía aérea, B cómo ventila, C la circulatoria, donde evaluamos esto, D es el déficit neurológico y es la exposición al paciente, ¿no? Entonces, ese ritmo también que nosotros utilizamos para la evaluación también se lleva al área hospitalaria, ¿no? Y sirve de mucho también porque es muy práctico y rápido también, ¿no? Identificar y tratar la causa subyacente, mantener la vía aérea permeable, ¿no? Ayudar en la ventilación según sea necesario. Puede ser de que sea un paciente con trastorno del sensorio y no necesariamente que esté en paro cardíaco, ¿no? Oxígeno en caso de hipoxemia, hay que aplicar siempre oxígeno. Monitor cardíaco para identificar ritmo, monitorizar la presión arterial y oximetría, ¿no? La presión arterial tiene un factor principal en este tipo de taquicardias, ¿no? Generalmente los pacientes que presentan taquicardias pueden tener también una presión arterial normal, ¿no? Si hay taquicardia con presión arterial normal, quiere decir de que posiblemente el nodo sea o el origen sea netamente auricular. Todo lo contrario, si hay bradicardia y hay una presión arterial elevada, jamás se tiene que corregir la presión arterial, se mantiene.
porque es un factor de compensación, ¿no? Entonces, el tercer paso, la taquiarritmia persiste dentro de las causas, dice, ¿no? Observamos hipotensión, ¿no? Menciona alteración mental aguda, signos de shock, molestias torácicas isquémicas, insuficiencia cardíaca aguda. ¿Hay presencia, sí o no? Ojo, no quiere decir de que los 5 parámetros tengan que estar presentes. Basta que uno nada más esté presente para que se pueda ver inestabilidad del paciente. Basta que uno nada más esté presente, ¿no? Hipotensión, voy a necesitar que netamente tener un tensiómetro. Alteración mental aguda, lo puedo ver observando la escala de Glasgow desde el interrogatorio. Señor, ¿se encuentra bien? No me responde. Entonces hay una alteración aquí. Signos de shock, ¿cuáles son los signos de shock? No necesariamente. Hipotensión, muy bien. Puede ser que tampoco no necesariamente se puede clasificar shock solamente con hipotensión. ¿Qué más? A esa hipotensión añádele algo más. Estoy hipotenso porque no tengo una buena perfusión tisular. Por lo tanto, ¿orinaré? ¿Descargaré bien? No. ¿No? Hay un déficit, entonces, de mi gasto urinario. Acompañado de eso, puedo hablar o determinar que de repente el paciente se encuentre en shock, ¿no? Piel fría, pálida y el trastorno de sensorio. Son los signos con los cuales yo puedo identificar al paciente que se encuentre en estado de shock. No necesariamente tengo que tomarle la presión, por si acaso, ¿ya? Molestia torácica isquémica, es una pregunta. Señor, ¿le duele el pecho? Sí, hijo, me duele mucho. Suficiente. Inestabilidad con él, ¿no? Insuficiencia cardíaca aguda, eso ya se determina ya mediante observación del monitor, ¿no? Hay una insuficiencia cardíaca, observamos al paciente también, ¿no? Ingurgitación yugular, hay edemas presentes, ¿no? Congestión cardíaca, cuando uno lo escucha a través de la auscultación, hay abolición de los ruidos cardíacos, de repente hay congestión pulmonar también, ¿no? Entonces determinamos. Si es sí, ojo, miren, cardiovención sincronizada, está indicada la terapia eléctrica. Está indicada la terapia eléctrica, ¿ya? Considerar la utilización de sedación, si en caso el paciente esté despierto. Hay que sedarlo porque no le vas a pasar corriente estando despierto, ¿no? Si existe complejo regular estrecho, considerar administración de adenosina, que es una droga que siempre sí o sí debe que estar en el coche de paro, ¿no? La adenosina es una medicina que se metaboliza muy rápidamente, ¿no? Cuando se administra en forma adecuada, la adenosina tiene un porcentaje de éxito en su primera dosis hasta de un 80%. Las causas por las cuales se puedan utilizar una segunda dosis y duplicando la dosis es generalmente porque no se administró de buena manera, ¿ya? Y en esos casos sí tiene que ver mucho el personal que administra, o sea, el personal de enfermería, ¿no? Observamos, entonces, si no hay alguna causa, no. Observamos, QRS ancho, ¿no? Si es mayor o igual a 0,12 segundos. Si es sí, al toque, acá recién, acceso intravascular. Colocamos catéteres de grueso calibre, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Número de catéteres? 18 o 16, ¿ya? 20. Si colocas un catéter 20, no te olvides de colocarle en el otro brazo también catéter 20. Si colocas un catéter 22, no te olvides de colocar posiblemente hasta 3 catéteres 22. Si tienes acceso muy difícil, tienes que ver ya tu vía intraósea, ¿no? Acceso intravascular y la toma de EKG de 12 derivaciones si estuviera disponible, ¿ya? Es importante, ¿no? ¿Ya? Observamos entonces las derivaciones, ¿no? Un EKG de 12 derivaciones, ¿no? Donde se tiene que también tener en cuenta una tira larga de derivación 2, larga, para poder observar presencia de onda P y poder observar bien el complejo QRS, ¿no? Considerar la administración de adenosina solo si regular o monomórfico, solo si la taquicardia es regular o monomórfica. ¿Qué cosa quiere decir regular? Mantiene un parámetro. Si es monomórfica, si es del mismo o mantiene una misma forma,
porque hay taquicardias que son polimórficas, o sea, mantienen distinta forma. En ese tipo de taquicardias no se recomienda el uso adecuado de la adenosina, ¿no? Considerar la infusión de antiarrítmicos. Un antiarrítmico que ustedes conozcan, verapamilo, ¿sí? Muy bien. En este caso también pueden utilizar como antiarrítmico la amiodarona. Considerar la posibilidad de consultar a un experto. Recordemos que estos episodios suceden generalmente en sala de emergencias o de repente suceden en hospitalización o cuando lo tengo al paciente en cama. Siempre hay que tener en cuenta el experto, que en nuestro caso vendría a ser el cardiólogo, ¿no? Si el QRS es ancho, lo determinamos mayor o igual a 0,12 segundos. Si es no, acceso vascular de todas maneras, EKG de 12 derivaciones, ¿no? Maniobras vagales. Recuerden ustedes cuál era una de las cosas con las cuales teníamos, si teníamos un tratamiento medicamentoso o un tratamiento también por algún tipo de maniobras, y esta maniobra es las maniobras vagales. ¿Saben cómo hacen las maniobras vagales? ¿Cómo hacen las maniobras vagales? Traen a un vago para que soe. ¿Cómo son las maniobras vagales? ¿No? Es la estimulación, ¿no?, del nodo carotidio para disminuir la frecuencia cardíaca. Solamente de un lado, ¿eh? Solamente de un lado. No vayan a hacer de los dos lados porque después se te desmaya el paciente. ¿Por qué creen ustedes que en las contiendas de UFC o cuando algún delincuente va y cogotea a un muchacho y lo ahorca, no lo ahorca y queda inconsciente por asfixia, queda inconsciente porque aprieta tanto la zona carotidia que ya no hay estímulo ya para que pueda tener un buen patrón regular de patrón cardíaco? Disminuye bruscamente porque tú estás acelerado en ese momento, porque tú estás sintiendo una agresión que te disminuye bruscamente el patrón cardíaco y por lo tanto produce un síncope y lo desmaya al paciente, ¿no? Generalmente sucede por esto, ¿no? Las maniobras vagales se realizan en un solo lado, solamente con una sola mano, ¿ya? Y hasta tiempo determinado. Cuando realicen maniobras vagales hay que estar controlando también constantemente, ¿no?, la frecuencia cardíaca del paciente, ¿no? Adenosina, si es un patrón regular, puede utilizar el medicamento, ¿no? Adenosina viene en ampolleta de 6 miligramos. Beta bloqueantes o calcio antagonistas también podría utilizarlo, ¿no? Calcio antagonistas en este caso podría utilizar como amiodarona. Considerar la posibilidad de consultar al experto, ¿no? Entonces nosotros tenemos este algoritmo de manejo de las taquicardias, ¿no?, con pulso. Tenemos tratamiento netamente medicamentoso, también utilización de descargas eléctricas, ¿no? Y también tenemos las maniobras vagales que pueden ser, ¿no?, cuando el paciente su QRS no es ancho o es mayor o igual a los 0,12 segundos, ¿no? Bien, hablemos un poquito con respecto a lo que es la administración de la adenosina, ¿no? La administración de la adenosina es un fármaco que se metaboliza muy rápidamente, ¿no? Y generalmente les decía que el fracaso de la administración de este medicamento viene por parte netamente de enfermería cuando no se sabe manejar, ¿no? Este medicamento tiene que ser administrado directamente y rápidamente. En cuestión de segundos se metaboliza rápidamente. Por lo tanto, cuando se administra este medicamento tiene que ser conectado rápidamente al AOCAD, una llave de triple vía o de doble vía, de triple vía sobre todo, donde se tenga la medicación ya lista y en el otro extremo colocar una jeringa de 20 mililitros que puede ser de cloruro de sodio o puede ser también de dextrosa al 5%, ¿no? Administran inmediatamente la adenosina y pasa el otro. ¿Para qué? Para garantizar de que toda la medicina pueda ser metabolizada en el paciente, ¿no? Y eso es importantísimo también, ¿no? Dentro del esquema vamos a ver las dosis y detalles, ¿no? Hablábamos de cardioversión. La cardioversión sincronizada en dosis iniciales recomendadas cuando el estrecho del QRS, el estrecho es regular, ¿no? La dosis recomendada va a ser de 50 a 100 joules de descarga eléctrica, ¿no? Estrecho irregular de 120 a 200 joules, ¿no?, si se trata de un monitor bifásico, ¿no? Y si es monofásico, administrar los 200 joules de descarga, ¿no? Ancho regular, 100 joules, un ancho irregular, energía de fibrilación no sincronizada, ¿no? Y las dosis endovenosa de la adenosina, el primer bolo, la primera dosis, bolo endovenoso rápido es de 6 miligramos y una segunda dosis que se puede repetir es de 12 miligramos
si fuese necesario, ¿no? ¿Es necesario identificar con exactitud a una arritmia para darle un tratamiento eficaz? No siempre, no necesariamente, ¿no? Las consideraciones previas al tratamiento, ¿no? Valoración de la estabilidad hemodinámica. Hay que ver cómo se encuentra el paciente, todo el cuadro de funciones vitales y también cómo es su estado hemodinámico y su escala de Glasgow. Si es un paciente que se encuentra despierto, no se encuentra despierto. La presión arterial que él maneja es una presión adecuada o no está adecuada, ¿no? Valorar repercusión de la arritmia, si se trata de un síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca, estado de conciencia del paciente. Evitar el uso de drogas con efecto inotrópico negativo, ¿no? Con una disfunción ventricular izquierda. Hay que buscar la causa, si la encuentra hay que tratarla y si no, descarte patologías, ¿no? Como infarto agudo de miocardio o trombosis o embolias pulmonares, ¿no? ¿Qué condiciones se requieren para manejar una arritmia, ¿no? De hecho, un equipo de intubación, ¿no? Hay que tener todo el coche de paro indicado en ese momento, donde incluye equipos de intubación endotraqueal, las líneas endovenosas, donde tenemos que considerar el uso también y acceso endovenoso con calibres gruesos, 16, 18, un monitor desfibrilador, ¿no? De preferencias que pueda tener los parches DEA, es importante esto también, el manejo de los parches DEA de los monitores desfibriladores, oxímetro de pulso, el coche de paro con todas las medicaciones necesarias, personal entrenado, ¿no? De nada sirve tener toda la medicación, tener todos los equipos necesarios si el personal no está capacitado o entrenado. Tener la posibilidad de instalar un marcapaso transcutáneo transitorio y sobre todo tener un capnógrafo para medir capnografía, ¿no? Eso es importante. Ahora, dentro de lo que es línea endovenosa, también hay que incluir todo un sistema también de el acceso intraóseo, ¿no? Hoy en día en soporte avanzado utilizamos acceso intraóseo, se utiliza el acceso intraóseo. Las taquicardias con QRS angosto, tenemos la taquicardia sinusal, ¿no? Taquicardia paroxística supraventricular, la fibrilación auricular y el flúter auricular, ¿no? Todas estas las podemos catalogar con taquicardia de QRS angosto, ¿no? O sea, menor o menos de 0,12 segundos. ¿Cuál es el tratamiento? Con inestabilidad hemodinámica, con síndrome coronario agudo, con edema agudo de pulmón, cardioversión sincronizada. Acá está, ¿no? El momento en que se va a realizar una cardioversión, lógicamente el paciente posiblemente esté sedado, la administración de oxígeno también es importante, ¿no? Y con su acceso venoso ya instalado. Cardioversión sincronizada, dosis iniciales recomendadas, las que habíamos visto, acá lo vamos a ver mejor, ¿no? Observamos el QRS, si el QRS es estrecho, vamos a observar el ritmo, es un ritmo regular, dosis recomendada de 50 a 100 joules. Si es un ritmo irregular, de 120 a 200 joules, si es bifásico, o de 200 joules, si es monofásico, ¿no? El monitor. Observamos el QRS ancho, el ritmo, si es regular, 100 joules como dosis de descarga, y si es irregular, dosis de desfibrilación no sincronizada, ¿no? Lo que estaba escrito ya o prescrito dentro de lo que es el algoritmo de taquicardia. Tratamiento de taquicardia con QRS angosto con inestabilidad hemodinámica, ¿no? ¿Qué es lo que se realiza? Maniobras vagales, ¿no? Hay que ver también la posibilidad de administración de medicamentos como la adenosina, ¿no? Los bloqueadores de canales de calcio, beta bloqueadores y administración de amiodarona. La adenosina, ¿no? En la primera dosis, 6 miligramos endovenoso en bolo, seguida de un bolo de solución salina, ¿no? Segunda dosis, 12 miligramos si es necesario, o sea, la administración de 2 ampolletas, ¿no? La administración, como les había dicho, tiene que ser rápida, ¿no? Inmediatamente seguida del bolo de cloruro de sodio o de dextrosa al 5%. Este es un ritmo de taquicardia y observen después de la administración de la adenosina, ¿no? Que eso es en segundos nada más. La amiodarona, ¿no? La amiodarona en su primera dosis va de 150 miligramos en 10 minutos
Hay que repetir si la taquicardia ventricular persiste, ¿no? Seguido por una infusión de mantenimiento de 1 miligramo por minuto por las primeras 6 horas, ¿no? Otros fármacos también a considerar, el diltiazem, ¿no? De 20 miligramos, que es de 0,25 miligramos por kilogramo endovenoso lento, y si es necesario repetir la dosis de 25 miligramos al cabo de 15 minutos, ¿no? Después se puede dejar en infusión de 5 a 15 miligramos por hora. El esmolol, bolo de 0,5 miligramos por kilogramo en 1 minuto, seguido por infusión de 0,05 miligramos kilogramo minuto, titulable hasta un máximo de 0,30 miligramos por kilogramo minuto, ¿no? El atenolol de 5 miligramos endovenoso durante 5 minutos y repetir a los 10 minutos hasta alcanzar una dosis total de 10 miligramos, ¿no? El metoprolol, 5 miligramos endovenoso durante 2 a 5 minutos y repetir cada 5 minutos hasta una dosis total de 15. Y la digoxina de 0,5 miligramos endovenoso durante 5 minutos, ¿no? Ahora vamos a observar las taquicardias con QRS ancho, ¿no? Mayores a 0,12 segundos. Taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular helicoidal, que es el Torsades de Points, ¿no? Y cualquier taquicardia supraventricular con conducción aberrante, dice, ¿no? Este es el ejemplo de una taquicardia ventricular. Recordemos que las taquicardias ventriculares son con presencia de pulso y sin presencia de pulso. Si no tienen pulso y estamos hablando netamente de un paro cardíaco y el algoritmo es otro, ¿eh? No es este algoritmo, ¿sí? Si no, utilizamos el algoritmo de parada cardíaca. Consideraciones previas al tratamiento, dice, ¿no? Interpretar una taquicardia con QRS ancho como ventricular mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Siempre, ¿no? Si en todo caso no presenciamos o no tenemos un monitor, en ese momento hay que tratarlo de esta manera, hasta que podamos acceder a un monitor y nos demuestre que de repente el origen es otro, ¿no? Una taquicardia con QRS ancho en un paciente con difusión sistólica de ventrículo izquierdo es ventricular mientras no se demuestre también lo contrario. Antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? De isquemia cardíaca y de disección auriculoventricular sugieren taquicardia ventricular. Tratamiento con inestabilidad hemodinámica, con síndrome coronario agudo o con edema agudo de pulmón, hay que desfibrilar de inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. El tratamiento de taquicardia con QRS ancho con estabilidad hemodinámica, ¿no? Un paciente que aparentemente se encuentra estable, administración de miodarona en las dosis que ya hemos visto, ¿no? También es recomendable la procainamida, ¿no? El sotalol también. Como nota, adenosina solo si es regular o monomórfica. Si el ritmo es constante y presenta una sola forma, podremos utilizar dosis de adenosina. La miodarona, en su primera dosis, 150 miligramos, ¿no? Y hay que repetirla si la taquicardia ventricular se repite o persiste, ¿no? Seguida por una infusión de mantenimiento de 1 miligramo minuto por las primeras 6 horas, ¿no? Hay que recordar que la ampolleta de amiodarona viene de 150 miligramos. Otra droga que también puede ser utilizada es la procainamida. Se utiliza en dosis inicio de 20 a 50 miligramos por minuto endovenoso hasta que la arritmia se suprima, ¿no? Sobrevenga hipotensión arterial, el QRS aumente más del 50% o la dosis máxima de 17 miligramos kilogramos sea administrada, ¿no? Mantenimiento de 1 a 4 miligramos por minuto y evite si hay QT prolongado o aparezca insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Generalmente lo que más se utiliza es siempre las dosis o dosificaciones de amiodarona, ¿no? El sotalol, dosis de 100 miligramos, 1.5 miligramos por kilogramo en 5 minutos y hay que evitar si hay QT prolongado, ¿no? Casos más frecuentes donde puedan aparecer las taquicardias, ¿no? El flúter, fibrilación auricular, paciente estable y frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto, ¿no? Controlar frecuencia cardíaca a la administración de esmolol, atenolol o metoprolol, ¿no? Está indicado en este tipo de pacientes, ¿no? Pero generalmente este tipo de pacientes primero
tienen que ser registrados y primero confirmados el diagnóstico mediante un EKG o monitorización. Flutter de fibrilación auricular, el diltiazem, 20 miligramos endovenoso lento durante 2 minutos, o otro fármaco que es la digoxina con bola inicial de 0,5 miligramos en 5 minutos, ¿no? Convertir el ritmo, si la fibrilación tiene menos de 48 horas y en Flutter con cualquier duración, paciente estable y frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos, el tratamiento va a ser netamente medicamentoso, ¿no? Administración de la amiodarona o la proclinamina, ¿no? En infusión. La taquicardia ventricular con pulso, con la administración de la amiodarona en bolo de 150 miligramos en 10 minutos, ¿no? Seguido de la infusión de 1 miligramo por minuto, y la administración de lidocaína, ¿no? No es que se administren a la misma vez los dos. Nosotros podemos tener amiodarona o podemos administrar lidocaína, ¿no? En lidocaína, bolo lento de 1 miligramo por kilogramo. Si es necesario, repetir el bolo de 0,5 miligramos kilogramo en 5 a 10 minutos hasta controlar la taquicardia ventricular.